Estamos ante la iglesia de la dormición de la Santísima Virgen María. Según la tradición, ella en este lugar es donde la palabra que se utiliza con ella se duerme. Algunos dicen donde ella muere, pero en realidad lo que ella experimenta es como un dormir profundo, donde después se supone que tenemos dos versiones, la católica y la ortodoxa, ¿verdad? Aquí es la dormición, según la tradición ortodoxa, ella duerme aquí y los apóstoles estaban todos presentes. ¿Por qué? Porque cuando ella anuncia que su tiempo se acerca, entonces envían a llamar a los apóstoles para que todos los que están más cercanos, o sea, en ciudades más cercanas, vengan y están alrededor de ella y ella les está hablando como su último testamento, lo último que les quiere recordar a los apóstoles. ¿Qué sucede aquí? La dormición. Para los apóstoles, para nosotros la dormición incluiría que aquí fue la asunción. Pero para los ortodoxos, supuestamente aquí ella duerme, los apóstoles la llevan a la iglesia frente a Getsemaní, que vamos a visitar, que se baja y está la tumba vacía de la Virgen, porque se supone que de ahí fue la asunción. Ahora, no lo podemos ver, pero en sus libros está cómo está la Virgen, la estatua de la Virgen que está así dormida. Y este lugar, por lo menos para mí es muy importante, pero solo quiero hacerles notar algo que ayer se los mencioné, pero hacerles notar el hecho que la Santísima Virgen queda 25 años aquí en la tierra, después que Jesús asciende a los cielos. 25 años es un largo tiempo, ¿verdad? Es todo lo que el Señor le pide a la Virgen, su último sacrificio es que se quede cuidando. Lo que hizo con él, lo tiene que hacer ahora con la iglesia naciente. Tiene que cuidar a la iglesia naciente, tiene que enseñarle a la iglesia naciente. Hay mucho que se puede estudiando la iglesia primera, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden pensar, acabamos de venir del cenáculo, donde el Señor instituye la Eucaristía. Luego, ellos son los que van a celebrar la Eucaristía. Mientras el Señor está vivo, ellos no la celebran. Hasta que el Señor asciende a los cielos es que los apóstoles pueden celebrar la Eucaristía. Pero podemos hacernos preguntas de amor, porque las preguntas del amor son las que te llevan a las respuestas más profundas, ¿ok? Ellos sabían las palabras que debían decir, y esas son las que se tienen que decir. Ningún sacerdote puede cambiar las palabras de la consagración por muy devoto que sea, ¿ok? Si le mete una palabrita más de lo que Jesús dijo y lo que la iglesia establece, no se consagra. No hay consagración. ¿Entienden eso? Para que haya consagración tiene que haber la intención del sacerdote, las especies tienen que estar exactas como el Señor las dice. No es un vino cualquiera, tiene que ser vino 100% de uva, no con alcohol, 100% de uva, tiene que ser un pan sin ácimo, sin levadura. O sea, tiene que ser la intención del sacerdote que cree y que intenta consagrar al poner sus manos y pedir la unción del Espíritu Santo sobre estas especies de pan y vino, para que se transformen en el cuerpo y en la sangre del Señor. Pero también están las palabras. Y nosotros hemos vivido todos yo creo que hemos experimentado una época en que sacerdotes por devoción, por inspiración del Espíritu, porque se sienten muy inspirados, incluyen palabras en el canon de la iglesia. El canon de la iglesia es oficial y nadie lo puede cambiar. El único que lo puede cambiar es el Papa. Entonces introducen y hacen cosas y hacen muchas cosas extras, pero todo eso puede arriesgar, si no se dicen las palabras exactas, arriesgan que lo que nosotros recibamos es el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Ok? Entonces, ellos aprendieron qué decir.
Ellos aprendieron el significado de la Eucaristía, pero ¿cómo tratarla? ¿Cómo cuidar la Eucaristía? ¿Cómo tratar la Eucaristía? Eso no lo aprendieron en la última cena. Eso se los enseña la Santísima Virgen María. La Virgen es la que le enseña a poner mantel, a poner, pues lo que nosotros le llamamos los corporales, ¿verdad? Nosotros ya estamos un poquito más, 2000 años después ya le tenemos más nombre, los bordamos más bonitos, pero estoy segura que la Virgen se pasó bordando los manteles y los linens que se usaban para los altares. Y las mujeres que se dedicaban a seguir al Señor y se consagraban a seguir al Señor, se dedicaban mucho a hacer las cosas para la Eucaristía. ¿Por qué? Porque las mujeres, empezando por la Madre del Señor, es la que le enseñó a los hombres a cómo cuidar el cuerpo de Cristo. Como ella lo cuidó de bebé, tenían que cuidar la Eucaristía. El trato a la Eucaristía, hermanos, no importa si son hombres. ¿Cómo trata un hombre a un bebé? Con una ternura paterna masculina, pero ternura. La ternura no tiene que ser afeminada. La ternura es masculina como la de San José, pero ternura, cuidado, custodia, cómo se coloca en la patena, cómo se pone, cómo se baja. Hermanos, hay toda una manera de lidiar con la Eucaristía que viene de los primeros cristianos. ¿Quién se las enseñó? La Santísima Virgen María. Y el que hace un énfasis muy grande en este tema es San Juan Pablo II, que incluso le dice a los sacerdotes, aprendan de ella a tener una relación en el altar con la Eucaristía. Porque el altar fue el pesebre. El altar es el lugar donde se coloca el Señor. Ella es la experta en cómo lidiar con el cuerpo de Cristo. Ella lo recibió muerto, que se lo ponen en sus brazos todo llagado. ¿Qué hace la Virgen con ese cuerpo? A mí una cosa que ella una vez me enseñó hace muchos años y lloré muchísimo. Cuando me pusieron el cuerpo de mi hijo, lo primero que hice fue quitarle la corona de espinas. Ok, aquella se pinchó también. Lo primero fue quitarle la corona de espinas para que pudiera descansar en mi pecho. Así que cómo ella habrá sobado las heridas, cómo habrá besado cada herida, viendo que ella le entregó al mundo su hijo vivo y el mundo se lo devuelve muerto. Qué dolor de la madre. Pero aquí la dormición para mí es muy importante porque nos habla de la abnegación de la Virgen como madre de la Iglesia. Por 33 años vemos la abnegación de la Virgen como madre de Cristo, bueno, terrenamente hablando, ¿verdad? Pero después de que Cristo asciende a los cielos, es la abnegación total de la Virgen por la Iglesia. La primera negación que nos cuesta hasta entenderla, hermano, es saber que ella está viendo a su hijo ir al cielo y que ella se queda aquí, que la Inmaculada se queda entre los pecadores y se queda con la iglesia naciente, que no es el niño naciente, es la iglesia naciente, que se están peleando los apóstoles, que ella tiene que traer la paz, tiene que traer la unidad, tiene que hacerlo. ¿Quién es la que los hace de una sola mente, de un solo corazón y de un solo espíritu? Ella. La Virgen tiene una misión fundamental en la iglesia naciente y muy poco se habla de ella. Esos 25 años fueron crucialísimos para la iglesia. Es cuando se pone el fundamento de toda obra son los primeros 25 años. Se lo digo a los matrimonios también, ¿eh? Los primeros 25 años queda establecido para siempre sólidamente una obra o desquebrajada. Entonces la Virgen queda 25 años para fortalecer a la iglesia, fortalecer a los cristianos. ¿Saben lo que ella oír? Mataron a Esteban, el primer diácono, por eso hay que honrar a los diáconos, ¿eh? El primer mártir es un diácono. ¿Y quién lo manda a matar?
Saulo, quien sería Pablo. Eso nunca se le habrá olvidado a Pablo, que él fue el que mató al primer mártir cristiano. Después ya mató a muchos, ¿verdad? Pero, hermanos, estar oyendo, y que ella estaba envuelta en la vida de la iglesia. No se crean que ella estaba encerradita rezando, estaba envuelta. ¿Y a dónde está Pedro? ¿Y a dónde fue Andrés? ¿Y dónde fue Mateo? ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué está el otro? ¿Y cómo les va? Ah, no, ahí los apedrearon. Imagínense lo que significa para ella. Lo que le hicieron al cuerpo de su hijo, se lo están haciendo a su cuerpo místico, quien es también sus hijos. La iglesia naciente son los hijos de la Virgen. Entonces, para mí la dormición es el final de su vida terrena. Pero es muy lindo como la iglesia define la asunción de la Virgen. Dice, al final de la vida terrena. No se mete a definir cómo eso fue, si se durmió, si murió. Porque aquí haya muerto, su cuerpo no podía pasar corrupción, hermanos. Por eso es que la asunción de la Virgen nos habla, nos confirma la Inmaculada Concepción. ¿Cómo decirte? El primer dogma confirma el último y el último confirma el primero. Porque por ser inmaculada ella no podía tener ni corrupción espiritual ni corrupción corporal. Por eso su virginidad perpetua también. No podía tener lo que le pasa a toda mujer, no le podía pasar a ella en su cuerpo. Ella aquí, yo estoy convencida que se duerme. Les voy a decir porque estoy convencida que simplemente se duerme. Porque aquí en la dormición fue donde la Virgen me empieza a dar las promesas para todos mis hijos y hijas espirituales sobre la muerte.